tenido problemas al ingresar a la educación superior. Buenos días maestros, compañeros. El día de hoy les hablaremos sobre el problema de ingresar a la educación superior. Pero antes les haré una mención acerca de cómo era la educación en la posrevolución, mencionándoles así una película llamada Río Escondido. En esta actividad aprenderás a reconocer el contexto histórico en el que se concibieron los modelos educativos en el pasado, específicamente en la escuela posrevolucionaria de la década de 1920-1940. El integrar al nuevo proyecto de nación a los grupos menos favorecidos como obreros y campesinos, así a través de la alfabetización de las comunidades rurales, donde vivía la mayor parte de la población mexicana de ese entonces. Se lograría la transformación de sus condiciones de vida. Todo esto se debería operar a través de la escuela, pensada como articuladora y organizadora de la vida social de las comunidades, desde la cual debían impulsarse los cambios. La historia de la educación en México es una realidad social. Dicho lo anterior, les hablaré brevemente sobre una película llamada Río Escondido, en donde se narra la labor de una maestra rural llamada Rosaura Salazar, protagonizada por la primera actriz María Félix, que es enviada a un pueblo ubicado en el norte del país. La maestra preparada y decidida llega al pueblo apartado de toda la sociedad, muy enferma pero muy comprometida con su labor y llevar a cabo el mandato del presidente, donde se encuentra con un sinfín de problemas que no le permiten cumplir su propósito de alfabetizar a este pueblito apartado y con una desigualdad notable. A su llegada al pueblo se encuentra con un hombre machista y cacique, en donde usa la escuela como caballeriza. Por circunstancias de salud, el presidente municipal del pueblo llama al médico y le pide que lo cure, de lo contrario lo mataría. A lo que el doctor le hace unas peticiones: que saque sus caballos de la escuela y que regrese la maestra a dar clase, y que arreglen la escuela, y que deje que todo el pueblo reciba la vacuna. A lo que don Regino accede, y aparentemente todo sigue su curso. Es aquí donde los maestros de la escuela rural mexicana juegan un papel muy importante, el de construir, el ser el guía de la enseñanza para que puedan leer y escribir y recibir una educación de calidad, inculcándoles valores para así formar ciudadanos responsables en la sociedad. Hoy en día el maestro se convierte en un mediador entre el alumno y el ambiente en el que se rodea, siéndole de gran ayuda en el aprendizaje de los estudiantes de manera individual o social, creando estudiantes competitivos. Durante este proceso se establece una conexión en sociedad y en educación, para que cada ser humano sea capaz de lograr y utilizar sus capacidades por medio de sus estudios, obteniendo así conocimientos y aprendizajes estudiados de la escuela. Por lo tanto, se verá reflejado en toda su vida, no solo en su ambiente social, sino también en lo familiar, disfrutando una convivencia respetuosa y justa. Recordemos que la educación en nuestro país ha sufrido muchos cambios buenos y malos a lo largo del tiempo. Con ello, en la época de la educación de nuestros abuelos, en el año de 1905, la escuela no formaba parte de la vida, sino hasta varios años después, que se fue dando poco a poco los cambios en todo el país. Se decía que en aquellos años era muy difícil estudiar, ya que tenían que ayudar en las labores en el campo para poder comer. Estaban en una posrevolución y era imposible impartir cualquier educación. En la escuela los niños empezaban entre los 6 a 7 años y continuaban así hasta los 14 años cumplidos. Terminando las clases se iban a trabajar al campo, ya que en la escuela solo se contaba con un salón, por así decirlo. Eran casas acondicionadas con lo poco que se tenía, y ni hablemos de los materiales e inmuebles que en ese tiempo no se contaba con ellos para tomar clases. Se tenían unas cuantas sillas de istle, los demás niños permanecían de pie. Habían chiquillos de todas las edades en un mismo salón. Esto quiere decir que todos tomaban clases en el mismo lugar. En ese tiempo, si no te comportabas como debías, te ponían castigos, que iban desde arrodillarse y ponerse con los brazos extendidos, sosteniendo varios libros. Escribían sobre un pizarrón toda la historia de un país en desarrollo. Mientras los demás tomaban nota de memoria, otros pasaban con sus gises a escribir lo que se dijo en clase. Los que tenían cuadernillos contaban con una plumilla y tinta. Al llegar a casa de sus padres, los niños tenían que ayudar en la labor de los cultivos, pastoreando chivas, cosían la lechuguilla para sacar el istle, para hacer sillas, cepillos y salir a venderlos. Mientras las niñas ayudaban en casa y la mamá salía a lavar la ropa en el río, el papá seguía en el campo trabajando. En educación en casa se les enseñó a respetar a los adultos,
de manera que si llegaban a visitar a un familiar, se le besaba la mano en señal de respeto inculcado. En el aula básicamente consistía en un maestro o maestra con un pizarrón y gises, y la forma de hacer y recibir educación ha cambiado a lo largo de los años. Antes no había pizarras electrónicas, Google. Con esto se puede definir la nueva escuela actualmente, ya que es muy importante la educación para la formación de ciudadanos responsables, para que puedan aportar conocimientos a una sociedad con mejores resultados. Se les brindan las bases y habilidades con los conocimientos necesarios para enfrentarse a los desafíos de la vida, permitiéndoles desarrollar un pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de resolver conflictos, y de poder comunicarse fácilmente. Además, si se cuenta con una buena educación, les ayuda a comprender mejor todo lo que les rodea. Les permite ser mejores personas, autosuficientes, brindándoles la oportunidad de explorar diferentes culturas, costumbres e ideas y tener una mejor visión, ya que les ayudará a ser más tolerantes de mente abierta y a tener un desarrollo individual, logrando así una sociedad educada y bien informada, y hace una sociedad más segura, próspera y saludable. Si bien es cierto, contando con una educación se puede resolver problemas sociales, promoviendo así la igualdad de oportunidades y construir una sociedad sostenible y un mundo más justo. Por eso es muy importante fomentar la educación en todos los niveles y en todas las etapas de la vida. Es aquí donde se debe apoyar a todos los niños y jóvenes en su proceso y desarrollo en el aprendizaje, motivándolos a seguir formándose y desarrollar todo su potencial. Mediante este proceso le agregamos la observación etnográfica. Nos permite reflexionar constante y profundamente sobre lo que es la realidad, en donde se le asignan significados de lo que se ve, se oye o se hace, formulando conclusiones realmente significativas, describiendo y clasificando culturas o pueblos, tomando en cuenta su historia, costumbres, prácticas, comportamientos y en términos y valores, y creencias, y en donde sus herramientas son la observación y la entrevista. Con esta interacción deduce y describe a quienes conforman una comunidad, descripciones detalladas donde comparten actividades sociales, analizando directamente las personas o grupos en cierto tiempo, con la finalidad de interpretar, comprender, difundir los descubrimientos, mejorando la realidad educativa que se basa en todo tipo de medios en donde puedas describir lo que se ve o transmite cualquier fotografía, lugar, espacio. Siguiendo con nuestro reportaje, el gran encuentro con la urbanización y la expansión industrial produce un crecimiento intensivo de las ciudades que puede generar más pobreza e impedir que los gobiernos locales ofrezcan servicios a todas las personas. El consumo concentrado de energía aumenta la contaminación del aire, con un notable impacto de la salud humana, con elevados niveles de plomo en el aire. Los seres humanos y las demás especies de seres vivos de este planeta compartimos los distintos ecosistemas naturales, interactuando entre sí, todo con un solo fin, de garantizar la persistencia y calidad de vida. La extinción de flora y fauna son solo un ejemplo de la degradación de los ecosistemas, abusando de los recursos naturales que nos proporciona el planeta, como lo es el agua potable, los lagos, ríos, han sido dañados por el hombre. Con cambios socioculturales generamos transformaciones y retos que plantean sostenibilidad de nuestro planeta. Si queremos un desarrollo sustentable, esto implicará cómo debemos vivir hoy, si es que queremos un futuro mejor. Los humanos formamos parte del medio ambiente. Los cambios que se deben sobre su entorno se verán afectados, especialmente a la población en condiciones de inseguridad, exponiéndose a toda la contaminación, sin ninguna posibilidad a medios de salud eficientes. La manera en la que se construyó el desarrollo del mundo moderno para la producción de bienes y servicios sería la causa del por qué el ser humano destruye el medio ambiente para satisfacer sus necesidades. Si el ser humano fuera más consciente en el daño que proporciona al planeta, ayudaría a contrarrestar toda problemática que hay en el mundo por el cambio climático, ya que puede lograr que las personas cambien su conducta. La intención de esta recopilación de trabajo consiste en establecer la relación que hay entre sociedad y cultura y educación en México. Esta misma relación es muy compleja y se requiere de ciertos dispositivos que permitan comprender la realidad en la que estamos viviendo.
Es muy cierto que el docente tiene un rol muy importante en la formación del alumno, ya que es portador del saber y conocimientos, incorporando conocimientos tecnológicos, utilizando las herramientas necesarias que les permitan crear nuevos enfoques en la enseñanza-aprendizaje, obteniendo así una explicación a través de ejemplos, que les permitan entender y analizar la importancia y utilidad de dichos conocimientos. Siguiendo con los métodos del pasado, ya sean positivos o negativos, se construye un presente de innovación y de muchos cambios. Estos hechos surgen de la educación en la vida de los abuelos, las historias durante la posrevolución, el contexto del cómo los maestros son el medio del conocimiento en el aula, convirtiéndose en un mediador entre el alumno y el docente, de manera individual o social, creando conexión en sociedad y en educación, llevándonos a la globalización en un gran intercambio de ideas. Productos entre muchos países nos pueden llegar a conectar mucho más allá de las fronteras, y es que gracias a la globalización tenemos acceso a muchos productos, teniendo la oportunidad de conocer a personas de todo el mundo. Claro que también enfrentamos grandes desafíos como impactos ambientales, la tecnología destruye la mano de obra, la desaparición de lenguas aumenta las desigualdades económicas, el desempleo, pero también nos permite disfrutar de varias culturas en el mundo. La globalización tiene tres fases esenciales: la economía cultural y, como ya hemos mencionado, la política. La economía, es decir, las empresas venden más productos a cualquier país. La política, se forman organizaciones internacionales como la ONU. Y en lo cultural consumimos de varios países, por ejemplo, de Estados Unidos consumimos películas, productos, servicios. En fin, la globalización y la interculturalidad son un gran festival en el que todos estamos invitados. Pero cuando hablamos de la deserción problemática, esta se encuentra dentro del ámbito educativo como en preparatoria. Esto es conocido también como abandono escolar. En esta ocasión el alumno interrumpe sus estudios y deja de asistir a la escuela. Pero también hay otros diversos factores que son causantes de abandonar la escuela, como problemas personales, económicos, problemas sociales o algún problema psicológico, el embarazo, el bajo rendimiento académico, el desinterés en estudiar, enfermedad. Este tema es importante ya que afecta a muchos adolescentes de manera diferente, como lo es el miedo al fracaso. Con la desintegración familiar impone responsabilidades extras a los estudiantes, ya que tienen que hacerse cargo del cuidado de los hermanos menores o hacer tareas que no les correspondan, limitando así su capacidad para cumplir compromisos, ya que durante esta inestabilidad emocional causa problemas de comportamiento. Haciendo una reflexión, la vida no se trata de evitar el caos o las dificultades, sino enfrentarlas con dignidad y fuerza. Y esto no debe de ser impedimento para lograrlas. Dicho lo anterior, me di a la tarea de entrevistar a una persona que no pudo seguir estudiando. En esta entrevista pretendo saber los motivos y las causas por las cuales dejan los estudios los jóvenes de nivel superior. Dicha entrevista será leída por mis compañeras y maestra, y me gustaría que llegara a más personas que estén a punto de entrar, estén cursando e incluso finalizando sus estudios superiores. Y en nuestro país, un título de educación superior mejora los resultados en el mercado laboral. Siguiendo con mi trabajo final, me di a la tarea de entrevistar a una chica llamada Jessica Lisbeth Muñoz Gámez. Tiene 19 años, radica en Saltillo, Coahuila, nacido el 4 de enero del 2005. Estudió la preparatoria en la Escuela Melchor Ocampo, CEMUAC, queriendo seguir estudiando una carrera que le llamó la atención llamado químico farmacobiólogo, pero no ha tenido suerte en ser aceptada en la facultad, pero sigue intentándolo sin rendirse. Hola Jessica, gracias por tomarte el tiempo para hablar conmigo. ¿Podrías contarme un poco sobre tu experiencia al tratar de ingresar a la educación superior? Pues la verdad sí, he estado tratando de ingresar a la Facultad de Ciencias Químicas, pero lamentablemente no he podido ingresar. Desde hace como más o menos 2 años. ¿Cuáles han sido las principales causas o barreras que has enfrentado en este proceso? Pues siendo honesta, la falta de recursos económicos para las fichas y aparte pues la competencia está muy fuerte y pues mis notas no son lo suficiente buenas. ¿Qué es para ti inclusión? Bueno, no basta con tener intención, sino actuar. En mis tiempos de escuelas agrupaban a los compañeros con alguna discapacidad en un salón regular y pues
Sí, pues sí, en sí, pues para mí no es eso una inclusión. Jessica, como estudiante, ¿qué podemos hacer para evitar los prejuicios y exclusión en las aulas? Teniendo en cuenta con la diversidad, raza, lenguaje, religión y discapacidad, creo que son estas estrategias que pueden ayudar a comenzar la educación contra los prejuicios. Para concluir nuestra entrevista, ¿podrías darnos tu reflexión acerca de cómo sobreponernos al rezago, la exclusión y la desigualdad en educación superior? Yo pienso que la educación pública universal y calidad puede ser una poderosa herramienta para alcanzar una mayor igualdad. Sin embargo, la solución consiste en invertir de una manera adecuada a la educación pública en lugar de recurrir al sector privado. Agradezco de antemano tu atención, Jessica. Muchas gracias por tu tiempo. Espero volver a verte ya cursando tu carrera o, en su caso, finalizándola. Muchas gracias. Retomando nuestro trabajo final, de entrada deberíamos preguntarnos hasta qué punto comenzamos a involucrarnos en una red social, si por gusto, por moda o por necesidad de estar actualizados en un mundo tan vertiginoso. Las redes sociales son sitios de Internet que tienden a facilitarnos el uso de herramientas que sirven para comunicar a diferentes tipos de usuarios en un mismo espacio virtual, donde se intercambia información, contenidos, videos, imágenes, textos, música, noticias, etc. Además, pertenecer es tan fácil ingresando nuestro nombre, no importa si es inventado o no. Un correo, no importa si se usa con regularidad, o una contraseña. No importa qué tan creíbles sean, las redes sociales son plataformas creadas en Internet para organizaciones o personas quienes realizan una conexión, motivados por intereses o valores comunes. Mediante el uso de estas herramientas se llega a generar acciones de forma ágil, sin que exijan jerarquías o límites físicos, pero también tienen puntos positivos. Por ejemplo, las empresas comparten la visión de interactuar personalmente con cada cliente, obteniendo información de manera rápida al momento. Si hablamos del impacto de las redes sociales en la actualidad, estas son utilizadas en espacios virtuales en donde la gente puede compartir los mismos intereses. El pensar en las redes sociales no solo es uso concreto que las personas les damos, sino también el uso comercial, publicidad y el marketing, y los medios masivos de comunicación. La importancia de las TICs en cualquier actualidad representa una parte integral de la vida cotidiana y en el funcionamiento de la sociedad, refiriéndose al conjunto de conocimientos, transmitiendo pensamientos, ideas y sentimientos entre personas y grupos. Este proceso puede llevarse a cabo de diversas maneras, oral, escrita y visual, etc. En mi comunidad las TIC se utilizan principalmente para comunicar los acontecimientos en la colonia y promover el comercio mediante redes sociales. Debo decir que participar en esta clase de experiencias me permitió entender con mayor claridad cómo la educación en línea y el mundo digital han generado oportunidades increíbles. A través del uso de herramientas tecnológicas, pude observar cómo se puede potenciar los conocimientos y habilidades tanto de los estudiantes como de los docentes. Mediante estas clases fue un intercambio de conocimientos, donde hubo experiencias culturales y educativas, lo cual enriqueció enormemente mi perspectiva, ya que para mí fue una experiencia fascinante, compartiendo un objetivo en común, la educación de calidad y la mejora continua. Esta experiencia me dejó una serie de aprendizajes valiosos, me di cuenta de la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad en la enseñanza.